El diodo. El diodo es un dispositivo electrónico semiconductor que permite el paso de corriente en un solo sentido. A este tipo de dispositivo electrónico lo vamos a encontrar en cualquier placa electrónica. Además, es uno de los dispositivos que más tiende a dañarse. El símbolo del diodo lo podemos ver en la siguiente imagen, donde tiene dos terminales. Uno llega a ser el ánodo o el positivo y el otro el cátodo o negativo. Físicamente, ¿cómo yo distingo cuál es la terminal positiva o la terminal del ánodo y cuál es la terminal negativa o cátodo del diodo? Fíjense que físicamente en el diodo hay una franja de diferente color. Donde está la franja o la línea me está indicando que esa terminal corresponde al cátodo y por ende la otra terminal sería el ánodo. ¿Cómo trabaja un diodo? Tiene dos tipos de polarizaciones, la directa y la inversa. Se dice que un diodo está trabajando en polarización directa cuando el flujo de corriente pasa del ánodo al cátodo. Es por eso que tiene esa forma su símbolo. Fíjense, como una flecha para indicarme de qué sentido debe circular la corriente. Cuando coincide el flujo de corriente entre el ánodo y el cátodo, el diodo funciona como un cortocircuito. Es como si todo lo que entra, todo deja pasar. En cambio, cuando yo lo tengo en polarización inversa, fíjense que el sentido de la corriente tiende a ir de cátodo a ánodo. Entonces, en ese caso, el diodo funciona como si fuera un circuito abierto, o sea, no deja pasar nada. Pero eso es un diodo ideal. En la práctica, ¿cómo es realmente cómo funciona el diodo? Aquí en la siguiente imagen yo tengo una gráfica de la forma en que se comporta la tensión y la corriente en un diodo. Yo tengo en la parte derecha la forma en que trabaja la polarización directa. Habíamos dicho que cuando trabaja de polarización directa en un diodo ideal deja pasar todo, pero en la práctica, o sea, en un diodo real no es tanto así. Hay un voltaje mínimo que debe llegarle para que recién comience a conducir. Generalmente este voltaje va entre 0,2 voltios a 0,7 voltios, dependiendo del tipo de diodo. Entonces, cuando sobrepasa este voltaje, que se llama también tensión o voltaje de umbral, recién conduce el diodo. En cambio, cuando yo tengo trabajando el diodo en polarización inversa, ¿cómo habéis dicho que funciona? En polarización inversa, que no deja pasar nada de corriente. Pero en un diodo real no es tanto así. Va a haber un voltaje máximo donde va a poder soportar y impedir que pase la corriente. Pero a partir de un voltaje que en este caso, en este ejemplo, es un voltaje de ruptura igual a 400 voltios, cuando sobrepase los 400 voltios va a dejar circular corriente por el diodo. Ahora, este valor de ruptura va variando dependiendo del modelo. Hay algunos que son 100, hay algunos que hasta 1500 voltios. Entonces, siempre el diodo va a tener un voltaje máximo que va a poder soportar. Sobrepasa ese voltaje y automáticamente el diodo comienza a conducir.